Las coincidencias más inquietantes y devastadoras suelen ser las más simples. Estar en el lugar y momento equivocados puede arruinar vidas y dejar consecuencias duraderas en quienes rodean a la persona. Número 10. El 2 de agosto de 1985, William Mayberry viajaba a casa de un familiar atravesando un clima tormentoso. Era su cumpleaños y había mucho que celebrar. Debería haber sido el comienzo de una nueva etapa en su vida. Pero William estaba exactamente en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y nunca llegaría a su destino. El vuelo 191 de Delta Airlines partió de Fort Lauderdale, Florida, hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles horas antes. A bordo iban 163 personas, 11 de ellas tripulantes. La primera parte del viaje fue tranquila, pero al acercarse el vuelo 191 a Texas, comenzaron los problemas. El vuelo debía hacer una escala regular en Fort Worth mientras pasaba entre Luisiana y Texas. El mal clima empeoró, había reportes de lluvias dispersas y tormentas eléctricas, y ahora la tripulación las había alcanzado. El vuelo 191 continuó y comenzó a acercarse a Fort Worth. Pidieron a los controladores una ruta alternativa para evitar volar por una nube peligrosa. Esa solicitud fue concedida, pero había poco que pudieran hacer para evitar las tormentas mientras se acercaban al aeropuerto. Llovía intensamente en Dallas, en la autopista 114, la visibilidad no era de más de 10 metros. Las cosas no estaban mucho mejor en el aire, con la lluvia que ocultaba la pista. A pesar del mal clima, los aterrizajes continuaban. El vuelo 191 esperaba para aterrizar y al principio el clima no parecía preocuparles. Un piloto comentó que aprovecharían para lavar el avión. Luego, alguien vio relámpagos en una nube de tormenta adelante. Descendieron bajo esa nube y de repente una microrráfaga los golpeó. La ráfaga de aire acelera el avión al principio, pero al pasar el borde delantero, una corriente descendente lo empuja hacia el suelo. Si un piloto sobrecorrige la ráfaga de velocidad, la corriente descendente repentina puede causar un desastre. Incluso quienes conocen lo que viene, a veces el clima es imposible de superar. Los pilotos del vuelo 191 lo sabían. La grabadora registró voces pidiendo al controlador aumentar la potencia varias veces. El primer oficial lo intentó, pero no tuvo éxito. Poco antes de la pista, el vuelo 191 impactó el suelo, pero volvió a despegar antes de cruzar la autopista 114, donde William Mayberry iba a su casa. William era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y padre de 2 hijos. Se había mudado al norte de Texas desde Vicksburg, donde su esposa e hijos aún vivían. William consiguió trabajo como mecánico en una concesionaria Toyota y ahorraba para el depósito de un departamento para su familia. Su cumpleaños era el 2 de agosto. Él viajaba para ver a un familiar y celebrar con él. Debido a la poca visibilidad, es poco probable que William hubiera visto el vuelo 191 antes. Estaba solo a unos pocos metros frente a él. No había nada que pudiera hacer para evitar la aeronave. El motor golpeó el Toyota de William, quitándole la vida al instante. El avión siguió deslizándose hacia el aeropuerto, chocando contra la torre de agua antes de quedar envuelto en llamas. De los que iban a bordo, solo 27 sobrevivieron y de esos, solo 2 salieron ilesos. Número 9. A menudo se dice que la Primera Guerra Mundial comenzó porque un hombre estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El chofer del archiduque Francisco Fernando tomó un camino equivocado el 28 de junio de 1914, llevándolo directamente al nacionalista serbio de Bosnia, Gavrilo Princip. El disparo escuchado en todo el mundo quizá no habría ocurrido sin esta pequeña coincidencia. Pero la realeza austriaca solo fue la primera en estar en el lugar y momento equivocados. En la Primera Guerra Mundial y otras veces, muchas personas vieron sus vidas arruinadas por pequeñas coincidencias trágicas. El ataque al archiduque no desencadenó hostilidades de inmediato. Durante más de un mes, varias potencias europeas intentaron resolver el problema diplomáticamente, mientras también se preparaban para una guerra total. Durante ese tiempo, muchos civiles intentaron seguir con su vida normal, como los marineros del SS Juno, un barco británico de 1882. En 1904 fue adquirido por la compañía de vapores Tyne Tees.
Esta era una compañía recién formada a partir de la fusión de 4 compañías navieras locales. Operaba principalmente en los ríos Tyne y Tees y en las costas cercanas. Operaba algunas rutas hacia Europa continental, y entre ellas estaban los servicios de pasajeros y carga hacia Hamburgo, Alemania. El Juno llevaba 10 años en servicio cuando comenzó su último viaje, a pesar de las hostilidades en el continente. Al parecer, el barco fue enviado a Hamburgo con alrededor de 20 personas a bordo. Estaba en Hamburgo el 4 de agosto cuando el Reino Unido se unió a la Primera Guerra Mundial. Alemania ya se había unido a los combates 3 días antes, por lo que todo el personal británico a bordo estaba en el lugar y momento equivocados. La tripulación del Juno no era el único grupo de civiles británicos en Alemania en agosto de 1914. Al principio, la mayoría pudo seguir con su vida normal. Solo las personas que se consideraban sospechosas o potencialmente espías eran arrestadas. Estas personas eran enviadas a los campos de prisioneros de guerra que se establecieron apresuradamente. El más destacado fue el campo de internamiento de Ruhlben, abierto en septiembre de 1914 y el más cercano a Berlín. Ubicado en el sitio de un hipódromo, la mayoría de los barracones para prisioneros primero se alojaron en establos para caballos antes de que se construyeran barracones especialmente diseñados. Tras los arrestos de civiles alemanes en territorios británicos, Alemania respondió deteniendo a más ciudadanos británicos en su territorio. Ruhlben comenzó a estar más sobrepoblado y se establecieron otros campos de prisioneros de guerra civiles. La tripulación del SS Juno fue de las primeras en ser internadas en Ruhlben. No se sabe si Alemania pensó que eran espías enemigos o solo los arrestó por ser marineros útiles para la Marina británica. Todos fueron enviados a Ruhlben, donde la mayoría pasaría el resto de la guerra. Ruhlben era uno de los mejores campos de internamiento posibles. A los prisioneros usualmente se les permitía practicar deportes como fútbol y rugby. Tenían una biblioteca e incluso realizaban elecciones simuladas, pero la comida era mala y muchos prisioneros dependían de paquetes de ayuda. Uno de los tripulantes del Juno fue liberado antes. John Rowe había trabajado en barcos la mayor parte de su vida y mantenía a su esposa y 9 hijos. En agosto de 1914, con casi 60 años, trabajaba como maquinista en el Juno. Engrasaba y lubricaba partes móviles del motor y alimentaba la caldera. John fue liberado en diciembre de 1915. Los registros indican que otros marineros también fueron liberados en ese periodo, aunque hay poca información sobre ellos. Al parecer, todos sobrevivieron al internamiento. Número 8. A lo largo de la historia, ha habido muchos casos en tiempos de guerra donde pequeños cambios podían hacer una gran diferencia. La mayoría de las veces es poco probable que una sola persona pueda cambiar el rumbo de toda una guerra, pero las consecuencias de su ausencia podrían tener un efecto dominó significativo. En 1428, un año antes de que Juana de Arco llegara a Orleans, Tomás Montague, cuarto conde de Salisbury, estaba sitiando la ciudad. Salisbury era uno de los mejores comandantes militares del lado inglés en la guerra. Era hijo de un conde deshonrado y creció con poco, pues le arrebataron casi toda su herencia. Sin embargo, el joven Montague ganó el favor de Enrique IV de Inglaterra. Le devolvieron algunos de sus títulos y tierras y se le permitió unirse a la campaña militar en Francia durante la Guerra de los 100 años. Montague estaba luchando cuando Inglaterra estaba en ascenso y él jugó un papel clave en eso. Era un comandante inteligente, comprendía la guerra de la época y mantenía disciplina para evitar infiltraciones enemigas. También desarrolló una fuerte camaradería entre sus tropas que le ganó el favor. Montague fue nombrado gobernador de Champaña y en 1425 sitió Le Mans. En solo unas semanas, la ciudad estaba bajo su control. La siguiente ciudad importante que quería era Orleans. Según los compañeros de Montague, probablemente le habría tomado solo unos meses capturar la ciudad. A principios del siglo XV, los cañones empezaban a marcar grandes diferencias. Antes de este momento, un asedio solo consistía en matar de hambre a la población que se escondía detrás de muros protectores. Ahora era posible disparar piedras y otras municiones por encima de esos muros. El armamento favorecía a los atacantes, pero los defensores también podían hacer uso de cañones. Esto era algo que Montague ya sabía por batallas anteriores, pero aprendió cuán dañinos podían ser realmente. En Orleans, el asedio de Orleans comenzó con el asedio de La Tourelle, una casa de entrada que se había instalado en el camino hacia la ciudad.
Los franceses resistieron, pero en octubre de 1928, Montague y su grupo capturaron las fortificaciones. Fue aquí donde el conde estaba de pie el 27 de octubre observando la ciudad. No necesitaba estar en esa posición, pero probablemente tenía poca idea de lo peligroso que era. Desde algún lugar abajo se disparó un cañón. Esto golpeó la ventana y un pedazo de escombro le pegó a Montague en la cara. Fue llevado de inmediato a recibir atención médica, pero falleció a causa de sus heridas unos días después. Número 7. La tecnología ha ayudado a las fuerzas del orden a resolver crímenes que antes serían un misterio. El geoperimetraje, en particular, se ha vuelto relativamente común en los últimos años. Ha ayudado a la policía a ubicar sospechosos en la escena del crimen sin otras pruebas y a identificar posibles implicados en otros casos. Con una herramienta tan amplia, las fuerzas del orden pueden atrapar a personas que solo estaban en el lugar y momento equivocados. Ese fue el caso de Zacharias McCoy en marzo de 2019. McCoy vivía en Gainesville, Florida, donde compartía una casa con 2 compañeros de cuarto. Recientemente terminé un grado asociado en programación de computadoras y comencé a andar en bicicleta por el vecindario para estar en forma. McCoy era experto en tecnología y creció cuando los dispositivos personales conectados a Internet se popularizaban. Lo importante es que él creció en una época donde no era común compartir nombres reales ni datos personales en línea. Mantuvo ese hábito hasta adulto, incluso su Gmail tenía un seudónimo. Pero a pesar de tener esa capa de anonimato, era difícil desconectar por completo su uso de Internet de la vida real. McCoy usaba un teléfono Android y no estaba completamente consciente de todas las cosas que Google podía rastrear mientras usaba el dispositivo. Entre ellas estaba la información de su ubicación. Estos datos se recopilaron cuando usó la aplicación Runkeeper, una app de seguimiento de actividad física que utilizaba para monitorear sus paseos en bicicleta. La aplicación indicaba la distancia recorrida en bicicleta cada día y registraba los lugares y horarios visitados. El 29 de marzo de 2019 salió a andar en bicicleta como de costumbre. No pasó nada fuera de lo normal y no le dio mucha importancia al paseo en bicicleta. Hasta que meses después, en enero de 2020, recibió un correo electrónico extraño de Google. La empresa le informó que la policía local había solicitado información relacionada con su cuenta de Google. Tenía una semana para acudir a la corte y evitar que Google cumpliera la solicitud. McCoy no tenía ninguna relación con actividades ilegales, así que el correo electrónico fue una sorpresa. El correo incluía un número de caso, pero no daba mucha explicación. En marzo de 2019, la casa cercana de una mujer mayor fue allanada. El ladrón robó una colección de joyas, incluido un anillo de compromiso, valuado en más de $2,000. El informe policial tenía poca información y mostraba poco avance en el caso. Hasta ese momento, McCoy nunca había estado en la casa y no tenía nada que ver con el robo. Con la ayuda de sus padres, contrató a un abogado para intentar bloquear la orden judicial. Rápidamente se dieron cuenta de que no había nada en particular sobre McCoy que hubiera llamado la atención de la policía. Simplemente era el lugar donde había estado su teléfono el día del crimen. Aunque terminó sin problemas graves para McCoy, el caso demostró que la tecnología hace que sea aún más peligroso estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Número 6. Para la mayoría, vivir un desastre natural sería mala suerte. Experimentar varios sería una coincidencia extremadamente improbable, especialmente para alguien que no vive en una región propensa a desastres. Para una pareja de Suecia, toda esa mala suerte se juntó con el desafortunado momento de su luna de miel. Stefan y Erika Svanström se casaron a finales de 2010. La aventura y los viajes siempre fueron clave en su relación, por eso buscaban una luna de miel que lo reflejara. Viajaron 4 meses por el Pacífico Occidental con su pequeña hija. Las cosas empezaron mal cuando algunas de las peores tormentas de nieve que Europa había experimentado en años provocaron que sus vuelos iniciales a Indonesia se retrasaran. En un viaje anterior a Sudáfrica, el mal clima había cancelado el viaje por completo. Esta vez, los Svanström tuvieron la suerte, o la mala suerte, de poder llegar a su destino. La pequeña familia llegó a Bali, pero un monzón inesperado los siguió. En toda Indonesia, el clima causó inundaciones y deslizamientos de tierra significativos. Más de 100 personas murieron y muchas quedaron sin hogar. Las casas y los árboles de bambú fueron destruidos.
Los Svanstroms iban en autobús por una montaña cuando el viento arrancó el techo. Salieron ilesos y siguieron su viaje a Australia. Llegaron a Australia durante la temporada de ciclones y evitaron por poco un sistema cuando llegaron a Perth. Justo 50 kilómetros al sur de Perth, los incendios forestales comenzaron de nuevo. La pareja logró evitar lo peor del desastre, pero no tendrían tanta suerte cuando fueron a su siguiente destino. Los Svanstrom estaban en Cairns cuando un ciclón categoría 5 azotó la ciudad. La Cruz Roja Australiana habilitó un refugio en un centro comercial, donde la familia y otras 2.500 personas esperaron a que pasara la tormenta. Hacía calor y humedad, y según la gente, había guardias vigilando para evitar que estallaran peleas. A pesar de esto, trataron de mantener el buen ánimo. Una vez que les dieron luz verde, continuaron con su viaje. La siguiente parada en su itinerario debía ser Christchurch, Nueva Zelanda. Mientras iban a la ciudad, la pareja recibió llamadas de su familia en Suecia, quienes querían que regresaran. Una serie de desastres naturales parecía más que coincidencia y continuó en Nueva Zelanda. Un terremoto sacudió Christchurch. Solo vieron el aeropuerto de la ciudad porque las carreteras estaban demasiado dañadas para salir. Aunque su familia estaba preocupada, los Svanstrom terminaron su luna de miel en Japón. Estaban en Tokio en marzo de 2011, cuando ocurrió el terremoto más grande que haya golpeado al país. Número 5. El emperador Caras, un gobernante romano menos conocido durante la crisis del siglo III, reinó por poco menos de un año y su final sigue siendo un misterio. La crisis tuvo emperadores frecuentes, casi todos líderes militares. El rol de Caras en la muerte de Probo es debatido. Probo designó a Caras prefecto pretoriano en 276 después de Cristo y planeó una campaña en Oriente en 282. Las tropas proclamaron a Caras como emperador. Puede que haya sido leal a Probo o que haya alentado la toma del poder, pero Probo fue asesinado después, posiblemente por sus propias tropas o por manos no relacionadas. Caras tomó el trono sin la aprobación del Senado, nombró a sus hijos césares y se enfocó en la campaña militar contra el imperio sasánida. Siendo un general hábil, capturó Seleucia y la capital persa de Ctesifón en el año 283, ganándose el título de Persicus Maximus. Murió poco después. Escritores contemporáneos dicen que una fuerte tormenta azotó su campamento y luego fue hallado muerto, quizá por una enfermedad agravada por el clima. O, más popularmente, pudo haber sido alcanzado por un rayo, un castigo divino por ir más allá de Ctesifón. Historiadores actuales sugieren que pudo haber sido asesinado, como Probo, por hombres ambiciosos. Los hijos de Caras lo sucedieron, pero carecían de su habilidad militar, lo que provocó que la campaña persa fracasara. Su misteriosa muerte, ya fuera por mala suerte o por juego sucio, ocurrió en un momento desafortunado para Roma. Número 4. En 1986, el Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció su propio equipo de demostración. Debía elevar la moral, aumentar el reclutamiento y mostrar al público el equipo de alta tecnología. Pero después de solo unos meses, el equipo fue disuelto tras un evento horripilante durante una práctica. Era viernes 13 de marzo de 1987, solo 5 meses después de la formación de los Thunderhawks. Durante meses, los hábiles aviadores que formaban el equipo habían estado participando en sesiones de práctica, preparándose para una demostración que iba a tener lugar en mayo. El equipo usaría un Boeing B-50 y 2 H Stratofortress y un KC-135 ABN Stratotanker, algunos de los aviones más avanzados tecnológicamente disponibles para el Comando Aéreo Estratégico. Se planearon maniobras y acrobacias aéreas para mostrar de la mejor manera las capacidades de los aviones. Una de estas era el reabastecimiento de combustible en el aire, una tecnología importante que permitía a los aviones volar mucho más tiempo sin aterrizar. Un 135A debía volar sobre el B-50 y 2H con la pértiga extendida para transferir combustible del cisterna al principal. Era una técnica que requería precisión y habilidades expertas. La práctica del 13 de marzo comenzó como cualquier otra. Ambos aviones despegaron de su base en la base de la Fuerza Aérea Fairchild en Washington.
A bordo del 135A iban 3 pilotos instructores, el teniente coronel Mitchell W. Cornett, el capitán Christopher Chapman y el capitán Frank B. Johnson. Con ellos estaban los navegantes, el capitán James W. Litzinger, el primer teniente Mac L. Myers y el operador de la pluma de reabastecimiento, sargento Rodney S. Erks. Observando desde el otro lado de la carretera estaba Pat Holmes, quien ya había visto muchas sesiones de práctica antes y de inmediato notó que algo andaba mal. El 135A inició una gran vuelta a la izquierda, pero de pronto giró a la derecha. Y, según Holmes, parecía como si hubiera algo mal con el avión y el piloto estuviera luchando por mantener el control. El avión estaba muy cerca del suelo, dejando poco espacio para maniobrar. Y según Holmes, el piloto hizo lo posible para evitar un desastre mayor. El avión iba a estrellarse contra la base, oficinas y hangares, lo que habría causado una gran pérdida de vidas. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio quién estaba al mando del avión el día del desastre. Pero quienquiera que haya sido, hizo un esfuerzo por evitar los edificios, por poco evita el choque y aterrizó el avión en un campo. Una bola de fuego consumió inmediatamente el avión. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato, pero los 6 tripulantes a bordo ya habían perdido la vida. Para empeorar las cosas, hubo una 7ª víctima. El sargento mayor Paul W. Hamilton era operador de boom y miembro del equipo Thunderhawks. Hamilton no volaba ese día, lo que debía ser un golpe de suerte para el aviador de Portsmouth, pero estaba justo en el lugar y momento equivocados. Él había estado observando la sesión de práctica desde su auto en un campo, precisamente donde el piloto del 135A se vio obligado a aterrizar de emergencia. Su auto fue impactado y también perdió la vida. Número 3. En 2008, un caso de identidad equivocada devastó a una familia en Limerick, Irlanda, después de que Shane Gagan fuera atacado a poca distancia de su casa. Por más de una década, la lucha entre 2 grupos criminales rivales causaba problemas en Limerick. La disputa entre las bandas McGarthy, Dundon y King Callopy había resultado en secuestros y agresiones. Varias personas habían perdido la vida y no todas tenían alguna conexión con alguna de las bandas. Shane era una de esas personas sin vínculos criminales. Tenía 28 años y siempre vivió en Limerick. Jugaba rugby en un equipo local y trabajaba como instalador de aire en Air Atlanta. Shane pasó la noche del 8 de noviembre de 2008 en casa de un amigo, donde vieron el partido de rugby Irlanda versus Canadá. Se fue cerca de la 1:30 a.m. y comenzó el corto camino a casa. Su novia lo estaba esperando y acababa de recibir un mensaje de texto diciendo que ya iba en camino cuando escuchó varios ruidos fuertes afuera. Otras personas en el conjunto habitacional también escucharon el ruido y llamaron a la policía. Testigos vieron a un hombre huyendo de la escena y subiendo a una camioneta, gritando a alguien que condujera. Poco después, encontraron el cuerpo de Shane. Había recibido varios disparos y sucumbió a sus heridas. El crimen conmocionó a la comunidad. Shane había sido un buen ejemplo y nadie entendía por qué lo atacaron. Al parecer, solo estuvo en el lugar y momento equivocados. Las investigaciones policiales iniciaron en pocos días y se allanaron más de 12 propiedades en la ciudad en busca de pruebas. La familia de Shane apareció en Crime Call para pedir información. Pronto, la disputa entre las 2 pandillas fue el centro de atención. Y a medida que salía a la luz más información, la razón de la muerte de Shane se volvió clara. Shane, por coincidencia, se parecía a un hombre llamado Juan McNamara. McNamara estaba involucrado en el comercio de sustancias ilegales y vivía a solo unas casas de distancia de Shane. McNamara era el objetivo previsto del ataque y Shane fue atacado por un caso de identidad equivocada. En febrero de 2009, arrestaron al hombre que realmente apretó el gatillo. Barry Doyle tenía conexiones con la banda de McCarthy Dundon y fue interrogado por la policía. Y después de varias entrevistas, confesó el crimen y le dio a la policía sus cuentas de Rosario, pidiendo que se las entregaran a la familia de Shane. Número 2. En junio de 1941, Eva Togori supo que su tía estaba enferma. La noticia llegó al terminar sus estudios, e Eva se ofreció como voluntaria para ayudar a cuidar a su tía con sus familiares. El desafortunado momento hizo que Eva quedara atrapada en Japón durante toda la Segunda Guerra Mundial, llevándola a ser una de las pocas estadounidenses condenadas por traición.
Iva era una mujer nipo-estadounidense, nacida en el sur de California. Creció en Los Ángeles, le fue bien en la escuela y estudió zoología en Universidad de California en Los Ángeles. Cualquier plan que tuviera para su vida después de graduarse tendría que ponerse en pausa. Su tío le informó a la familia que la tía de Iva estaba muy enferma. La madre de Iva estaba enferma y no podía viajar a Japón para cuidarla. Iva se ofreció voluntaria para ir. En su lugar, solicitó un pasaporte, pero le dieron un certificado de identificación que autorizaba una estancia de 6 meses. Iva encontró la vida en Japón difícil. Ella escribió que las costumbres eran incómodas y que se sentía restringida. El servicio postal censuraba cartas porque las relaciones entre Estados Unidos y Japón empeoraban. La familia de Iva le pidió que regresara a casa, pero el problema era que no tenía pasaporte estadounidense, lo que hacía difícil viajar al país. A principios de diciembre, solicitó un pasaporte y estaba en proceso de arreglar los papeles. Cuando el ejército japonés atacó Pearl Harbor, Estados Unidos y Japón estaban oficialmente en guerra y viajar entre los dos países se volvió casi imposible. El Departamento de Estado de Estados Unidos le negó el pasaporte y aunque las autoridades japonesas le pidieron renunciar a su ciudadanía, ella se negó. Ella se mantuvo leal a Estados Unidos durante la guerra, pero fue considerada enemiga y se le negaron las raciones de comida. Sus familiares fueron acosados por darle refugio, así que se mudó a una casa de huéspedes para no causarles problemas. Iva tenía poco dinero y consiguió un trabajo para mantenerse. Tomó algunos trabajos de mecanografía y pronto se encontró trabajando en Radio Tokio. La estación de radio contrató prisioneros de guerra estadounidenses para crear y presentar propaganda, buscando desmoralizar a las tropas estadounidenses que la escucharan como guerra psicológica. Pero los prisioneros de guerra dejaron en claro a cualquier oyente estadounidense que estaban intentando resistir. Agregaron bromas, referencias y música que disfrutaban los soldados estadounidenses. Iva se unió a la red, llamándose a sí misma Urban Ann en referencia a la tira cómica estadounidense. Según los soldados estadounidenses que escucharon las transmisiones, estaba claro que ella estaba de su lado. Iva no era la única mujer de habla inglesa en las emisoras japonesas. Radio Tokio tenía al menos 14 locutoras y otras cadenas tenían programas similares. No todas eran tan solidarias con Estados Unidos como Iva. Entre el personal militar estadounidense, las mujeres se ganaron el apodo de Rosa de Tokio. No sabían cuántas Rosas de Tokio había y ella se volvió casi una figura mítica entre los soldados después de la guerra. Periodistas estadounidenses buscaban un rostro para asociar al nombre. 2 periodistas encontraron a Iva, quien aún intentaba regresar a Estados Unidos cuando le ofrecieron $2,000 por una entrevista exclusiva. Ella aceptó, pero desafortunadamente, la entrevista solo la incriminó, haciendo parecer que transmitió información sensible y además no le pagaron. Esto inició años de problemas legales para Iva, quien fue condenada por traición tras hablar en un micrófono sobre el hundimiento de un barco estadounidense. Cumplió 6 años en prisión y salió en libertad condicional por buen comportamiento. Años después, se supo que los 2 testigos sobre la transmisión fueron entrenados por las autoridades. Ella nunca la realizó. En 1977 fue indultada, siendo la única estadounidense condenada y luego indultada por traición. Número 1. El caso de 1895 de Adolfo Beck en Londres sigue siendo un claro ejemplo de los riesgos de los testimonios presenciales. Al ser abordado por Adélie Messonnier, quien lo acusó de robar joyas, Beck fue arrestado. O'Tolly había sido estafada anteriormente por un hombre mayor que se parecía a Beck, quien tenía el cabello blanco, bigote, pero no tenía la cicatriz característica de Beck y afirmó falsamente ser un lord. Tomó joyas para supuestas mejoras y después emitió cheques sin fondos, siguiendo a Ottilie. Más de 12 mujeres relataron historias similares sobre un hombre llamado Lord Wilton, quien tomaba objetos para reparar fingiendo contratarlas como amas de llaves y les dejaba cheques falsos. Muchas lo identificaron a Beck en una rueda de reconocimiento, a pesar de que claramente no tenía una cicatriz en el cuello. La policía relacionó a Beck con crímenes cometidos años antes por un hombre llamado John Smith, afirmando que eran la misma persona, aunque Beck ni siquiera estaba en Inglaterra en ese momento. Beck fue condenado, cumplió su pena y tras salir, los crímenes se repitieron, lo arrestaron y condenaron de nuevo.
Antes de la sentencia, Wilhelm Meyer, el verdadero culpable, fue arrestado tras atacar de nuevo. Mientras Beck aún estaba en prisión, Meyer fue responsable de los crímenes por los que Beck había sido condenado. Beck fue indultado y recibió $5,000 de compensación. Este caso demuestra la poca fiabilidad del testimonio de testigos presenciales. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns. Nos vemos en el siguiente.